ustedes, por favor, justicia. El tema de los vencimientos de la deuda de Pemex y del país, del sector público del país, durante no solo el año pasado, sino todo este año, y en el caso de Pemex, inclusive algunos vencimientos de los años futuros, ya hoy fueron refinanciados. Entonces, eso quiere decir que ese aspecto del tema del cambio estructural de Pemex fue ya abordado. Eso no quiere decir que se hayan resuelto todos los problemas de Pemex, porque el tema de la deuda y sigue. Habría que recordar, yo siempre les digo a todos mis interlocutores, aunque parezca que es autogol, pues que a Pemex durante mucho tiempo el Estado mexicano le estuvo cobrando unos impuestos que eran un porcentaje muy alto de sus ingresos totales, no de sus beneficios, no de sus utilidades, y que eso habría quizá que deducírselo a lo que hoy tiene como deuda, o simplemente reconocer que parte de lo que hoy parece ineficiencia, pues fue simplemente que le estuvo pasando al Estado mexicano en forma de impuestos o de regalías, etcétera, un número muy importante de recursos durante muchos años, y que hoy todavía los ingresos del sector público en México siguen muy petrolizados, es decir, todavía no dependemos exclusivamente de los impuestos como depende la mayor parte de los países, porque no somos un país petrolero, somos un país con petróleo, no es lo mismo. Y la mayor parte del PIB de este país lo produce el sector no petrolero, por lo cual tendríamos que tener una base fiscal más amplia y por lo tanto ingresos mayores del sector no petrolero. Pero sí es importante reconocer que además no solo se refinanciaron todos los vencimientos de Pemex, sino además se capitalizó a Pemex 11,000 millones de pesos, lo cual también es una importante señal. Así es que no es que se hayan resuelto todos los problemas, no es que los problemas nunca se terminan de resolver en ningún país del mundo. Lo que pasa es que es como el proceso de reformas. Hablábamos ahí con algunos de ustedes en la Secretaría de la Gobernación. Tú traías un burrito muy interesante, muy bonito, para el frío que estaba haciendo, ¿verdad? Pero la cuestión es que las reformas nunca terminan, nunca es el momento de decir ya acabé con las reformas. Hay que reformar inclusive a las reformas que hicimos en el pasado, pero finalmente hay que seguir adelante. Hay que tener claridad, obviamente, de la dirección en que uno va, pero en algunos casos las reformas no se pueden hacer de manera ideal, porque hay realidades, hay partidos políticos, hay equilibrios políticos, hay grupos de interés que podrían ser afectados por las soluciones. Doctor, entonces la reforma del energética... ¿Extiende hoy el presidente López Obrador la mano para reunirse? ¿Cuándo estaría prevista esta reunión con el presidente López Obrador y particularmente de la reforma energética? ¿Usted cree entonces que Miren, sí? Yo le agradezco mucho al presidente esta oferta de recibirme. Entiendo que el presidente estará de gira. El día de hoy, después de la mañanera, se fue de gira y estará de gira mañana y pasado. De manera que quizá en esta oportunidad él mismo me dijo, mira, yo voy a salir, me comunicó, pero ojalá que muy pronto estés de regreso por aquí y podamos reunirnos. Yo le agradezco mucho, pero la verdad es que hemos visto y veremos todavía prácticamente a la totalidad del gabinete, ciertamente a la totalidad de todos los secretarios con los cuales tenemos una relación cotidiana prácticamente, ya sea el secretario de Hacienda, la secretaria de Economía, el secretario de Educación, el secretario de Salud. Hoy estaba también ahí en lo de la obesidad, estaba el director del Seguro Social, con el que hemos trabajado mucho, hemos trabajado con la CFE y con Petróleos Mexicanos. Vamos a ver, vamos a estar con los diputados, por cierto, en la Cámara, en la Comisión Permanente. Han convocado a senadores y diputados, aunque no sea periodo de sesiones. Ya estuvimos aquí con el Consejo Coordinador Empresarial,
Presentamos ayer el estudio vimos la presentación del estudio de obesidad el día de hoy y vamos a presentar mañana en la UNAM, en nuestra alma mater ahí, Emilio, vamos a presentar el estudio ya se lo entregamos al secretario. Si este conflicto de Estados Unidos-Irán puede afectar de alguna manera o beneficiar la economía mexicana. Miren ustedes, el petróleo andaba como $50, es más, el gobierno anunció que había hecho coberturas a $49 y primero se fue a 50 y tantos, y cuando la gente se dio cuenta de las posibles consecuencias, pues se está ya arañando quizás los $70 o puede arañar los $70. Esto no quiere decir que esa vaya a ser el promedio de los precios. Eso también no podemos estar reaccionando dependiendo de la cotización de la bolsa de hoy o del tipo de cambio de hoy o de cuál es el precio del petróleo de hoy. Tenemos que ver una perspectiva de mediano y de largo plazo para tomar decisiones de política económica. Sin embargo, la pregunta es, ¿y esto nos va a afectar? Esto lo que hace es generar más incertidumbre. Y yo mencioné en mi explicación, el gran problema que tenemos hoy y que está generando la baja de la caída, la baja de la actividad económica internacional, es la incertidumbre. ¿Por qué están cayendo las inversiones? Por la incertidumbre. ¿Por qué se está reduciendo el comercio internacional? Por la incertidumbre. Y México es un país, repito, al que las cosas internacionales le afectan mucho, porque es un país muy abierto, porque es un país que está conectado con todos los acuerdos de libre comercio, con Japón y con Europa ya desde hace muchos años, con los propios Estados Unidos, etc. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que cuando hay problemas en el sector de comercio o de las inversiones internacionales, a México le afecta más. Pero esto no quiere decir que nos debamos cerrar. Más bien lo que tenemos que hacer es fortalecer. Como no podemos hacer gran cosa sobre los temas de afuera, pues entonces lo que tenemos que hacer es fortalecer aún más las cuestiones sobre las que sí tenemos control, que son las políticas internas, y mantener la disciplina fiscal, mantener la estabilidad política y financiera, con objeto de que sigamos atrayendo al ahorro externo, que es absolutamente crucial para que podamos volver a crecer. Es posible crecer a un promedio de 5%. En alguna ocasión, por ahí por el año 2000 creo, ya andábamos creciendo como al 7% casi, ¿no? Había un tal secretario de Hacienda que se llamaba Gurría, pero bueno. Mera casualidad. Oiga, hay que darle continuidad a la reforma energética. A ver, perdón. ¿Se puede crecer limitando las inversiones, sobre todo en el sector energético? Miren ustedes, no conozco a ningún funcionario público que esté limitando las inversiones privadas.